Comenzamos entonces. Buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente estamos en uno de los webinars que propone el Departamento de Ciencias Básicas. Hoy en un evento en el cual nos va a encontrar escuchando a Jonathan Gómez acerca de los avances en el estudio de la comunidad de líquenes perteneciente al partido de Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina. Agradecerles a todos los que están hoy aquí presentes y también a los que están y los que verán el video con posterioridad. Así que, Jonathan, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que todo lo que consume hoy por hoy preparar una charla no es simplemente el tiempo en el cual estamos conectados, así que desde mi parte, también desde parte del decano, vicedecano del Departamento de Ciencias Básicas y de todo el equipo, todas las gracias y adelante, quedamos a disposición tuya. Bueno, primero que nada, gracias Javier por la presentación, gracias también por estas iniciativas del webinar, que la verdad que hace tiempo que quería participar, pero bueno, quería juntar un número crítico de resultados como para poder compartir en la comunidad. Así que ahora voy compartiendo la presentación para empezar a hablar. Ahí. Ustedes, les voy a pedir por favor que me digan. Se está viendo. Bueno, se está viendo, si querés maximizar la pantalla. Sí, ahí se ve perfecto. Le había dado, pero tenía un cierto lag. Ok. Bueno, si se ve, perfecto. Adelante, Jonathan. Perfecto. Bueno, como bien dijo Javier, hoy voy a hablar de los avances en el estudio de la comunidad de líquenes pertenecientes al partido de Luján. ¿Sí? Ya me conocen, ya me presentó, soy el doctor Jonathan Gómez, doctorado y licenciado de la casa, ¿verdad? Actualmente soy director de un grupo de investigación que fue creado hace poquito, que ahora vamos a hablar un poco de eso, que es el Grupo de Estudios en Líquenes Argentinos, que pertenece al Departamento de Ciencias Básicas y está dentro de la Universidad Nacional de Luján. ¿Sí? Antes de empezar, quiero hacer dos aclaraciones. Primero, que esta presentación, más allá de que obviamente está dirigida a la comunidad académica y científica de la universidad y de otros sitios, también, como bien estaba difundido, está orientada también al público en general, ¿sí? Para que cualquier persona pueda llegar a entender y también saber en qué estamos trabajando, ¿no? Y qué se puede hacer, y en qué puede colaborar si es que quiere hacerlo. Y la segunda cosa que quería decir que todas las imágenes que van a ver en esta presentación, absolutamente todas, de arriba hacia abajo, son imágenes sacadas por el grupo de investigación. No hay nada sacado de Wikipedia, ¿sí? Son todas cosas propias. Así que bueno, espero que disfruten las imágenes. Bueno, lo primero y principal es simplemente hacer un pantallazo de las cosas que vamos a ver y hablar, ¿sí? A mí me gusta hacer este tipo de resúmenes como para que tengan idea hacia dónde va la presentación. En primer lugar, se me ocurrió que cualquier persona que no fuese del ámbito académico o que no perteneciera a alguna institución científica y demás, se haría tres preguntas básicas, ¿no? Que son, ¿quiénes son? Es decir, ¿quiénes somos nosotros? O sea, las personas que forman parte de este grupo, o quién soy yo en general. ¿Qué es un líquen? ¿Sí? Seguramente, espero que haya gente, ojalá, gente viendo el video que no tenga idea que es un líquen, ¿sí? Y que cuando termine esta presentación tenga una idea de qué es un líquen, básicamente. Y después, ¿importan los líquenes? Ok, y la respuesta espero que ustedes la encuentren después de ver estos 4 puntos que pongo en pantalla. Son 4 cosas, 4 proyectos, 4 ideas, 4 avances y resultados que pretenden no solo mostrar los avances del grupo, sino también responder a esta pregunta. O sea, mi idea es que al final de esta presentación todos ustedes digan, ok, sí importan, son interesantes, o ok, voy a hacer preguntas o me voy a interiorizar en el tema porque realmente importan, ¿sí? Así que nada, voy a empezar. Voy a empezar con quiénes son, es decir, quién soy yo, quiénes somos, ¿sí? A ver, para no tener que repetirlo después, la imagen que están viendo atrás es una imagen de uno de los palos borrachos dentro de la Universidad Nacional de Luján, dentro del estacionamiento de la Universidad Nacional de Luján. Hay una gran comunidad de líquenes en esa zona, aunque parezca mentira. Lo amarillo es Candelaria con color, tenemos una lecanora, que es esto que están viendo en pantalla, que es de color grisáceo, con unas cositas naranjas que ya vamos a ver qué son. Pero bueno, la idea es decirles quiénes somos, ¿sí? Para decirle quiénes somos hay que presentar al grupo, porque no solo soy yo, ¿sí? El grupo, como dije antes, es el Grupo de Estudio en Líquenes Argentinos, que se creó este año, pero venimos trabajando hace bastante, desde 2018 aproximadamente. En realidad, en un principio,
el primer proyecto sí tuvo el apoyo de Adoni Giorgi con el grupo Pepón, ¿sí? Y a partir de ahí nos despegamos y empezamos a hacer nuestras propias líneas, pero bueno, la primera persona que nos estimuló a hacer este tipo de trabajo fue el doctor Adoni Giorgi. Y bueno, más allá de lo que yo les vaya a contar en esta presentación, van a ver que además de la página de la Universidad Nacional de Luján, somos muy activos en Instagram, así que si nos buscan ahí gela-unlu, van a ver que de vez en cuando subimos fotos de lo que estamos haciendo, del laboratorio, a un video informativo, a un reel, una cosa así que van a ver más o menos de vez en cuando qué cosas andamos haciendo, y es divertido, así que si nos quieren seguir, bárbaro, así aumentamos ahí el número de followers. Y para poder hablar del grupo, yo creo que lo mejor es primero hablar de la gente joven, la gente que va a seguir formando parte del grupo y lo va a construir y demás, ¿sí? Esas personas son 4 estudiantes. Esas 4 estudiantes empiezan por la casi licenciada Rocío García, ¿sí? Que la vi por ahí en cámara. Ella fue la primera tesista del grupo, tuvo una beca SIN con nosotros. También formó parte del primer proyecto y hoy está haciendo su tesis de licenciatura que ya en breve, en un mes, 2 meses o algo así, ya la va a terminar y va a ser licenciada, y los resultados, un poco de los resultados vamos a mostrar en esta presentación. También tenemos a Mayra Bollo, que hace relativamente poco empezó, pero también está haciendo su tesis de licenciatura con nosotros, ¿sí? Con un tema muy interesante que ahora vamos a ver más adelante, que son los microplásticos. También está Ayelen Mistal, que ella está estudiando y está por terminar la carrera de agronomía. Y debo anunciar una cosa muy bonita, que es que con su tema de futura tesis doctoral salió un subsidio que ganamos, me enteré hoy, un muy buen subsidio, así que tenemos plata ahí para seguir trabajando en esos temas. Y finalmente también está Elizabeth Villagra, que forma parte, es una estudiante avanzada de la carrera de geografía, profesora de geografía, ¿sí? Van a ver que en algún momento voy a mencionar que tenemos algunos proyectos que tienen que ver con distribución, modelo de distribución de líquenes. Así que si se fijan, ya con los estudiantes estamos hablando de un grupo interdisciplinario, geógrafos, agrónomos y biólogos, ¿sí? Y luego vamos a, me adelanté, ahí está. Y ahora vamos a hablar de la gente más grande, espero que no se ofendan, el grupo, porque me incluyo, que ya es gente formada, por ejemplo, el doctor Sebastián Kral, seguro muchos de los que están acá lo conocen, que hace poquito se doctoró, especialista en hongos. También tenemos a la doctora Eugenia García, ¿sí? También tenemos al magíster Fabián Piguín, que es magíster es magíster, pero su trabajo está relacionado a química analítica. Eugenia su trabajo está relacionado a ecología de ambiente. Y después me tienen a mí, ¿no? Que ya me conocen y están hartos de escucharme hablar a esta altura. Y como verán, sigue siendo interdisciplinario. Ecólogos, un químico, agrónomo, geógrafo. Así que esa es la idea de hacer ciencia, por lo menos desde nuestro punto de vista. Ok, ¿qué es un líquen? ¿Sí? Ok, para la gente que no lo sepa. Justo, y no sé si está por ahí Martín Orsesi, tuve una entrevista hace poquito para una escuela, en la escuela de Moreno, una de las más grandes de Moreno, y hubo una discusión de qué era un líquen exactamente, la definición. Pero bueno, vamos a ir lo más básico. Lamentablemente tengo que mostrarles un pequeño texto, ¿sí? Para que empecemos por algún lugar, algún texto que nos sirva de guía. Y la definición más simple y más conocida de líquenes es que son asociaciones estables y simbióticas entre hongos, algas eucariotas y cianobacterias, ¿sí? A ver, es un tema porque habla de asociaciones, no organismos. Sin embargo, hay quienes pensamos que sí son organismos, o que, bueno, en realidad al momento de poder estudiarlos hay que estudiarlos como organismos, ¿sí? Porque de hecho se le asigna un nombre científico, ¿sí? a cada uno de los líquenes. Pero bueno, eso es una discusión que será en otro momento, y si quieren después podemos discutir un poquito. Pero bueno, fíjense, es una asociación, es una cosa, ¿sí? En la cual participan hongos y algas o cianobacterias, que ahora vamos a ir hablando un poquito sobre eso. Ok, vamos a ver qué es un líquen rápidamente, pero en una visión más desde arriba hacia abajo, ¿sí? Top down. La idea es que vean cómo se ven en macro, así cuando ustedes estén en sus casas o en la calle puedan verlo, ¿sí? Y después vamos a ir un poquito más adentro y ver realmente cómo está conformado, dónde está esa alga, dónde está ese hongo, ¿sí? Un videito corto que saqué en el Bosque de la Memoria, que está dentro de la Universidad Nacional de Luján, ¿sí? Donde vamos a ver en primer lugar una pequeña mancha verde en un árbol, sí, una relativamente pequeña mancha verde, que es una especie de líquen que se llama Scosilioporum. Es un líquen de tipo crustoso,
¿sí? Para simplificarlo, los líquenes crustosos son aquellos que están sobre la superficie en íntimo contacto, ¿sí? Por eso crustosos, son como una costra, ¿sí? ¿Se entiende? Y generalmente se asocian, no siempre, porque la naturaleza se ríe de nuestras especificaciones, pero generalmente se asocia a ambientes, cuando hay muchos especímenes de esta especie, se asocia a ambientes perturbados, ¿sí? O contaminados. Después tenemos otro morfotipo, se llaman, que son los foliosos, que los vemos en esta parte, que son líquenes que tienen diferentes colores, pero sobre todo su contacto con el sustrato no es tan íntimo, ¿sí? Y como lo dice la palabra, son foliosos, tienen forma de hoja, de diferentes tamaños, formas, anchuras y demás, pero en general, otra vez, dentro de las especificaciones generales, se asume que tienen tolerancia intermedia a la contaminación. Y finalmente, ¿sí? Tenemos los líquenes que se llaman fructicosos. Acá ya tenemos una pequeña imagen muy fea, pero que vamos a aclarar más adelante, donde los líquenes se despegan totalmente del sustrato y generalmente están sostenidos del mismo por un pequeño pedúnculo, ¿sí? Este tiene más una forma foliosa, pero van a ver que hay otros que tienen más forma típica de arbolito, el arbolito, el arbusto típico, ¿sí? Más allá de que no son plantas, es una manera de que ustedes se imaginen cómo es. Pero si nos acercamos un poquito más cerca de los líquenes, vamos a ver, si en este caso un líquen folioso, que tienen estructuras bastante particulares y propias de los líquenes. Entre ellos, en este caso, cilias particulares que están en una especie que se llama Canoparmelia, que saqué de este árbol en particular que está en la universidad. Estas cilias sirven para absorber humedad del medio ambiente. Y a la vez van a ver unas cositas muy llamativas, que son estas manchas blancas, ¿sí? Que ahora van a ver que en realidad tienen más forma como si fuese un polvo. Ahora viene el efecto, ahí está. ¿Sí? Ven que como si fuese talco o sal. Bueno, estos se llaman soralios, y los soralios tienen una estructura de reproducción asexual que se llaman soredios, que es esto que estoy mostrando acá, ¿sí? De hecho, este soralio es de esta imagen, ¿sí? Lo sacamos y lo vimos bajo, perdón, bajo microscopio. Básicamente es un hongo, ¿sí? Son hifas de hongos que envuelven a algas. Estos pequeños soredios, ¿sí? Que son cada uno de estos puntitos que ven en la imagen, se desprenden del talo, del cuerpo, a eso me refiero cuando hablo de talo del líquen, y si las condiciones ambientales son las condiciones ambientales del sustrato son los indicados, se desarrolla un individuo, ¿sí? Ahora bien, también podemos ya tener estructuras bastante diferentes dentro de los líquenes, en un sentido visual, como esto, que es Candelaria con color, donde no solo cambia el color, sino que también ven que hay pequeños gránulos. Esos sí son los soredios, los mismos que vimos en la imagen anterior, pero de diferente color. Pero me imagino que a ustedes lo que más les llamará la atención es estas estructuras que están aquí, ¿sí? Estos son apotecios. Los apotecios son estructuras reproductivas del hongo. Recuerden que está formado por hongo y alga. ¿Sí? El soredio, que era lo que vimos antes, se encarga de dispersar los dos elementos de la asociación, el hongo y el alga. Pero en el caso de los apotecios, que son estas estructuras reproductivas, solo se reproduce sexualmente el hongo. ¿Sí? Y ustedes dirán, ok, son muy diferentes visualmente, pero en realidad interiormente no son tan diferentes. ¿Sí? Y eso lo podemos ver en las siguientes imágenes. Hicimos un corte transversal de estos dos líquenes que mostramos, de un lado, es decir, a la izquierda Candelaria, que es ese líquen que vieron que es naranja, amarillo, y a la derecha un corte transversal de este líquen que es Canoparmelia, que era más grisáceo, verdoso, ¿sí? Y en esos cortes podemos ver realmente cómo está formado, dónde está esa alga y ese hongo del cual hablábamos en la definición que había dado al principio, ¿sí? Lo primero que van a ver es que hay una capa inferior, en estos casos, no siempre con ciertos pigmentos que le dan coloración, que son hongos, que están ordenados de tal manera y que forman lo que se llama el córtex inferior. También tienen una médula, que también está formada por hongo, que es más o menos laxa, y en la parte superior, como es lógico, porque son algas, están las algas. Las algas están ubicadas en la parte superior, aunque no siempre es así, pero en este caso están ubicados, y en general están ubicados en la parte superior, y las algas, como sabrán mucho lo que me están escuchando, y si no se los digo, fotosintetizan, ¿sí? Entonces, como si fuese una planta, fotosintetizan y le dan alimento al talo en general. Y luego una pequeña parte que es la corteza superior, que en este caso no se ve mucho, digamos, en la imagen de la izquierda, pero la derecha sí se ve, ¿sí? A mí me gusta decir que los líquenes son un sándwich de algas, ¿sí? Tenemos hongo, alga, hongo, básicamente. Y como verán, son muy simples. Aunque por fuera sean muy diferentes, o visualmente sean muy diferentes, en realidad
su estructura es muy simple, y su estructura es suficientemente simple como para poder absorber nutrientes por la pared, por su corteza, perdón, pared no, sobre su corteza, pero además no solo nutrientes, sino también contaminantes, y por eso son en parte tan sensibles a la contaminación. Ok, ahora, ¿importan? Ok, la idea, como les dije, es hablar de 4 puntos, explayarme, que tienen que ver con resultados y avances de nuestro proyecto de investigación, y que ustedes saquen sus conclusiones, qué les parece, si les importa o no, y después, si quieren, podemos charlar, así que hagan preguntas y demás, y espero realmente que al final de esta presentación piensen que importan los líquenes. Ok, sigamos. Entonces, de lo primero que vamos a hablar es del punto número 1, que hace referencia a la diversidad de líquenes, o cómo conocer nuestros líquenes o nuestras especies, ¿sí? Primero, siempre me gusta mencionar qué es la imagen que estamos viendo en pantalla. Esta imagen es una comunidad de líquenes que está sobre uno de los, no me sale, tranqueras dentro de la Universidad Nacional de Luján. Como verán, las tranqueras en general tienen mucha diversidad de líquenes, son muy bonitas, así que si algún día pasan por una tranquera, observen que van a quedar maravillados. ¿Y por qué digo, o cómo conocer nuestros líquenes? Porque en realidad, hasta 2018 no había mucha información en Luján sobre líquenes, ¿sí? Hay un antecedente que vamos a mencionar, pero en realidad nosotros hemos sumado bastante a esa información, que ahora vamos a ver por qué. Lo que están viendo en pantalla es un mapa de Luján, que tal vez a algunos no les recordará Luján, pero sí lo es, básicamente porque son las zonas del casco urbano, la parte central, donde está la Plaza Colón, el centro de Luján para los que no son de Luján, y el resto de las áreas representan las zonas agropecuarias extensivas, no las agropecuarias simples, sino las extensivas, y la zona residencial, ¿sí? Por ejemplo, esto es Oppendorf, para el que más o menos ubique, ¿sí? Y justamente en Oppendorf, en el año 2012, encontramos el primer y único antecedente, por lo menos que yo sepa, ¿sí? De una tesis de licenciatura dirigida por el doctor Fernando Momo, donde, haciendo comparaciones con otros sitios que no pertenecen a Luján, encontraron en 6 árboles, se analizaron 6 árboles, es decir, las especies que se llaman cortícolas, son los líquenes que crecen sobre árboles, sobre la corteza de los árboles, se llaman cortícolas. Y ahí pudieron dar con 5 especies, ¿sí? Que no deja de ser un súper antecedente, porque es el primero y nos permitió comparar, o por lo menos tener una idea de lo que podíamos ya encontrar. Nosotros, a través de la tesis de licenciatura, y un gran trabajo, la verdad, de la estudiante Rocío García, pudimos mostrar 3 sitios, ¿sí? Una superficie bastante más grande, en Luján, que son el Pueblo Nuevo, el Casco Fundacional y la Universidad Nacional de Luján. Muestreamos 128 árboles y encontramos 42 especies solo de líquenes foliosos, porque nosotros empezamos a trabajar por cuestión que no vale la pena ahora mencionar, solo con líquenes foliosos. Sin mencionar en este caso los líquenes crustosos, estos que estaban cerca, ¿se acuerdan? De la corteza, y sin mencionar especies que no estaban en los árboles, especies, por ejemplo, saxícolas, que son las que crecen sobre roca o monumentos y demás. Son 42 especies, pasamos de 5 a 42, ¿sí? Y ahora, si me permiten, lo que quiero hacer es mostrarles, no las 42 especies, porque no estaremos acá no 50 minutos, sino 2 horas y media, pero simplemente mencionarles 10 especies que creo que ustedes van a poder ver en el campo y identificar, ¿sí? A ver, hay muchos líquenes que son muy parecidos, y al momento de verlos, identificarlos, necesitan hacer reacciones, cortes, etc. Pero estos en general, por lo menos en la zona de Luján, los van a poder diferenciar muy fácilmente, ¿sí? Algunos necesitarán una lupa, pero en general va a ser bastante fácil, ¿sí? Entonces empecemos. La primera, que seguramente por ahí Rocío García, que está escuchando, la va a conocer, es Candelaria con color. Candelaria con color para mí es, yo siempre digo lo mismo, parece que estoy mal de la cabeza, pero para mí es una genia Candelaria con color, porque es una especie que no solo es cosmopolita, que está en todos los lugares, y no solo es hermosa, pues yo la veo hermosa, sino que además es una de las especies que más tolera los niveles de eutroficación en general, ¿sí? Cuando hablamos de contaminación y eutroficación, hablo de enriquecimiento por nutrientes del sitio, del aire, del sustrato y demás, ¿sí? Se llaman N-tolerantes. Esta especie en Luján es la especie con mayor, por lo menos de las especies cortícolas, y los que crecen en los árboles, con mayor distribución. La van a encontrar en todos lados, un poquito más, un poquito menos, pero va a estar en todos lados, ¿sí? Es una especie que en general se sabe que es una especie tolerante a la contaminación. Otra especie, que esta no está dentro de las 42 que son cortícolas, es Flavoplaca austrocitrina.
No sé si alguno de los que están en el Zoom, en la presentación, les sonará la imagen pequeña, pero es el puente de la universidad. La universidad se divide en dos partes, el campo experimental y la parte de estructura edilicia. Este es separado por un puente que se hizo hace relativamente poco. Y ese es el puente. Van a ver que hay manchas amarillas en ese puente, y si ustedes las observan van a ver esto. Esto es un líquen crustoso, ¿sí? Que es flavoplaca, que está formado por plaquitas, ¿sí? Que también tiene cierta tolerancia, sobre todo a condiciones ácidas. Piensen que estamos en medio de una ruta, ¿sí? Caño de escape, combustión interna y demás generan sustratos relativamente ácidos. Entonces es una especie tolerante a esas condiciones. Cuando pasen por ahí espero que digan, oh, ok, esa mancha amarilla me suena. Otra especie muy bonita es Telochistes chrysophthalmus, ¿sí? Que en la imagen central es esto que está acá. Puse esta imagen y no hice más zoom para que vean el tamaño que tiene, ¿sí? Hay otras zonas del país, justo hoy a la mañana hablé con una investigadora del CONICET que me mandó una foto para identificar de Bahía Blanca. Bueno, estos talos son el triple o 4 o 5 veces más grandes en otras zonas. Pero acá tenemos a Telochistes de este tamaño, ¿sí? Su tolerancia a la contaminación es intermedia, ¿sí? No puede tolerar demasiada contaminación y tampoco está en sitios prístinos, ¿sí? Es intermedia. Y esto que está acá, no sé si ustedes llegan a ver las líneas que están en el fondo, pero eso es una hoja cuadriculada, ¿sí? Y esto es un cuadradito de una hoja cuadriculada, que tiene 0,5 centímetros, si no me equivoco. Entonces esto tiene 0,5 centímetros. Esto es un experimento de colonización que ya vamos a ver más adelante, y esto es el primer estadio de esto. Si ustedes observan, van a ver que hay unos apotecios, naranjitas que recién se están desarrollando. No sé ustedes, pero es mi segunda favorita. Primero es Candelaria y después Telochistes. La otra especie es Normandina pulchera, que esta también está en el ranking. Es una especie foliosa, pero en este caso está formado por escuápulas, que son estos escuidos que estamos viendo, ¿sí? Me gusta mucho porque es muy fácil identificar. En Luján, cuando vean, si llegan a ver algo de esto, seguro es Normandina pulchera. No hay otra Normandina en Luján, ¿sí? Esto es Physia crispa. Physia crispa es muy bonita. Lo que la caracteriza justamente es que el talo, los lóbulos, que son, digamos, serían estas estructuras foliosas que sobresalen del talo principal, están crispados justamente, por eso el nombre. Y la característica principal, que fácilmente uno puede suponer, en principio, que es Physia crispa, es que la superficie tiene apariencia de congelado, en inglés frost, ¿no? O sea, fíjense que es como azul, un color azul hielo, entre comillas, ¿no? Azul invierno, y eso le da una característica principal. Fíjense esto interesante, ¿no? Que acá tenemos Candelaria con color. Candelaria con color, sigo pensando que es la mejor especie del universo, no solo puede crecer separada, sino a veces crece encima de otras especies. Ojo, una gran especie. Después tenemos Marina celastri, que esta es una foto de Rocío García, que es una especie esta que yo le decía que eran fructicolosas. Fíjense que están unidas al sustrato solo por un pedúnculo, ¿sí? Esto blanquito que ven acá y de circular son los apotecios, donde están las estructuras reproductivas del hongo, ¿sí? Y esta, aunque es fructiculosa, tiene una tolerancia bastante alta a los niveles de contaminación, sobre todo de enriquecimiento por sustancias básicas como el amoníaco, ¿sí? O sea, esto en la universidad, en lo que sería el campo ganadero, lo van a encontrar a rolete. Y si van caminando van a encontrar esto muchísimas veces. Esto es el clásico talo fructicoso, el que yo les decía que es como un arbusto. Me van a decir que no se parece a un arbusto. Sí, es como si fuese un arbusto, pero no es. Esto tiene aproximadamente 3 centímetros, ¿sí? Esta es del género Usnea. No pudimos determinar todavía la especie, pero es del género Usnea. Es muy común usar no esta especie, pero sí el género para hacer infusiones, porque tiene ácido único y el ácido único es antibiótico. En particular, historia personal, toda mi infancia mi madre me hacía té para cuando me dolía la garganta con este género, que yo ni sabía, y me enteré cuando empecé a trabajar con líquenes que estaba tomando un té de líquenes. Lecanora elba, ahí tengo una pequeña duda taxonómica que ya solucionaré, pero la idea es que es representativa de los líquenes crustosos que tienen apotecios bastante llamativos. ¿Sí? Fíjense que los apotecios son muy diferentes en cuanto a su color con respecto a el talo en general. De hecho, sus bordes son diferentes. Otra especie crustosa, pero bastante diferente a la anterior, es Vacía heterocroa. Si fíjense que en este caso el apotecio es negro y es bastante fácil y común de encontrar en Luján. Y finalmente, la corona del reino, que es Colema sp.
Otra vez, esta tampoco pudimos todavía determinar la especie, pero es una especie particular porque es de los líquenes que se llaman gelatinosos. ¿Sí? Es uno de los pocos líquenes que encontramos que son de esos que sí o sí tienen que estar alejados de las perturbaciones y contaminaciones. Esto no lo van a encontrar ni en el centro de Luján, ni en los campos de la universidad, ni en sus casas. Esto está, de hecho, si lo van a buscar, tengo el GPS por ahí si lo quieren, está dentro de lo que es la reserva forestal de la Universidad Nacional de Luján. Solo ahí, no hay otro lado, no está en otro sitio, ¿sí? ¿Y por qué se le dice gelatinoso? Porque en vez de tener esa cosa verde que era el alga, lo que tiene son cianobacterias, ¿sí? ¿Por qué? Porque los sitios que no están contaminados, digamos, en general, o por lo menos algunos, tienen deficiencias en nitrógeno. Entonces las cianobacterias le permiten fijar nitrógeno del ambiente, ¿sí? Del aire, no del sustrato, ¿sí? Es muy bonita. Si tienen la oportunidad de ir al arboretum de la Universidad Nacional de Luján, van ahí y en el primer árbol que van a encontrar van a ver que está lleno de colema. La verdad vale la pena ver. Ok, ahora vamos al segundo punto, contaminación o cómo abaratar costos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los líquenes en general son una alternativa barata a otras mediciones de estimaciones de contaminación en el aire, ¿sí? O por lo menos de perturbación, ¿sí? Del medio ambiente. La foto que están viendo arriba son las especies Candelaria concolor y Santoria fallax, que generalmente no se las encuentra juntas, esto fue un milagro, y tiene que ver con que justo el sitio era un sitio de paso de un ambiente a otro y estaban las dos especies juntas. Ok, esto tiene que ver otra vez con la tesis de licenciatura de Rocío García, que yo voy a hablar un poquito de su tesis. Si ustedes quieren ver realmente lo importante y profundizar más en lo que les voy a contar, yo les voy a mostrar algunas cosas sueltas. Por favor, vayan a su tesis cuando ella lo anuncie, porque la verdad que su trabajo y la tesis en general dio cosas muy interesantes y el laburo que hizo fue excelente. En su tesis lo que hicimos fue revisar en diferentes sitios, que ahora después vamos a ver qué sitios de la localidad de Luján, qué líquenes se encontraban en los árboles, ¿sí? En un número X de árboles. Y medíamos la proporción de líquenes con ciertas características, o que pertenecían a un grupo. Y en todo Luján, en todos los sitios que mostramos, encontramos la siguiente tendencia. En primer lugar, encontramos que en promedio, cuando uno va a un árbol, cualquier árbol de Luján, ¿sí? Aproximadamente el 60% de las especies son acidófilas, es decir, que necesitan sustratos ácidos, y eso generalmente se asocia con, por ejemplo, contaminación del tipo vial, ¿sí? Con respecto al combustible, a la combustión y demás, lluvia ácida, por ejemplo, también. Entonces, si usted va en un árbol determinado, eso quiere decir, si va a un árbol determinado, en promedio el 57% de las especies van a ser acidófilas. Pero a la vez, casi el 50% van a ser eutrófas. ¿Qué quiere decir eutrófas? Que prefieren estar en ambientes enriquecidos por nutrientes o, en algunos casos, contaminados, ¿sí? Por otro lado, también, el 31% de las especies que vas a encontrar en tu árbol, de tu casa, o en Luján en promedio, siempre hablando en promedio, son neutrófilas. ¿Por qué? Porque prefieren sustratos neutros, ni ácidos ni básicos, ¿sí? Para que si hay alguna persona ahí que no entiende qué es ácido básico, ácido limón, básico el bicarbonato, o sea, básicamente en ese sentido, pero en el sustrato donde crece, en este caso la corteza. Y el 13% de las especies, que no lo veo, son mesótrofas, ¿sí? Es decir, que prefieren ni mucho nutriente en el sustrato, es decir, en la corteza, o ni muy poquito, ¿sí? Y después tenemos los casos extremos. El 53% de las especies que vas a encontrar en tu árbol son basidófilos, es decir, que prefieren sustratos básicos. Y eso tiene que ver, fíjense, con otro tipo de contaminación. No puede tener enriquecimiento por nutrientes, pero con sustratos básicos, o sustancias básicas, o sustancias ácidas. Tiene que ver con eso. Y finalmente, el 3% acá, que casi ni se ve, son oligotrófos, que son especies como nuestra amiga colema, este líquen negro que era gelatinoso, que prefieren estar en sitios donde no hay contaminación, hay poco enriquecimiento por nutrientes, ¿sí? Y esto que nos dice en general de Luján, ¿qué es lo que nos está diciendo el laburo de Rocío? Que en Luján la mayoría de las especies son especies asociadas a perturbaciones, a contaminación ácida, a contaminación básica. Hay muy poquitas especies que en realidad provienen de ambientes poco perturbados. Y es lógico, en realidad, si ustedes piensan en Luján, es una matriz donde hay residencias o centro de la ciudad, y el resto es una matriz agropecuaria. Hay pocos sitios o reservas donde los líquenes como colemas se puedan refugiar, ¿sí? Pero bueno, esto no lo sabíamos con anterioridad. Los 3 sitios que mostremos fueron Pueblo Nuevo, el centro de Luján, sí, que es el centro fundacional histórico, según el Código Urbano de Luján, y la universidad, Analia Los Campos, ¿sí?
que podemos hablar que el centro es urbano, que el coronel es suburbano, y que la universidad es rural, ¿sí? Esto lo podemos ordenar para ver una tendencia, los ordenamos, simplemente pusimos lo urbano de un lado y lo rural del otro, es decir, que hacia la derecha es más urbano, y hacia la izquierda es más rural o menos urbano, y ver que aumentan muchísimo las especies que prefieren sitios contaminados básicos, ¿sí? Sitios contaminados en general, sitios ácidos, que también se asocia a la contaminación ácida, y que al revés las especies que prefieren ambientes más, menos contaminados van disminuyendo, ¿sí? Por lo tanto, uno tendría una tendencia en la cual, mientras más te acercas al centro, como uno esperaría, aumenta el número de especies en cada árbol que prefieren condiciones de perturbación contaminadas, y mientras más te acercas al centro, disminuyen las especies que prefieren ambientes con menos perturbación, ¿sí? Pero esto, que parece una tendencia muy clara, y que lo van a ver mucho más desarrollado en la tesis de Rocío, se desvirtúa un poquito cuando uno modela espacialmente estos resultados, ¿sí? No les voy a decir cómo, porque eso lo van a ver en Rocío, no quiero spoilear, pero sí sepan que nosotros modelamos estos resultados al espacio, ¿sí? Y entre otras cosas obtuvimos un mapa, en este caso van a ver que son isolíneas, son líneas que representan valores, donde se van a ver los sitios o superficies donde van a haber especies líquenes afines a sitios enriquecidos o sitios contaminados, es decir, verde oscuro, especies que están asociadas a contaminación, ¿sí? Y lo verde claro, especies van a encontrar en ese sitio que son afines a sitios no enriquecidos o con poca contaminación, ¿sí? Ahora, si ustedes ven esto, van a ver que dicen, bueno, ok, sí, el casco urbano, yo esperaría que hubiese especies afines al enriquecimiento o especies afines a niveles de contaminación alto. Ahora, cuando hago esto, y yo me imagino la cara de Rocío porque ella más o menos sabe que viene, van a empezar a ver que algo está patinando acá, ¿no? Porque es cierto, está bien, mientras más te alejas del centro, menor número de especies asociadas a la contaminación, pero y ese círculo a la izquierda, ¿qué está pasando? Y la segunda categoría pasa exactamente lo mismo, y la última, bueno, ahí sí se alejan. Lo que descubrió Rocío con su modelo, y que después lo aplicó a una especie particular, que no voy a hablar de ella, y que es un bioindicador, un muy buen bioindicador, es que hay una zona de Luján, o por lo menos de la zona que estudiamos Luján, que tiene características muy similares al casco urbano en cuanto a proporción de especies asociadas a la contaminación o enriquecimiento por nutrientes, ¿sí? Lo cual no era esperado, porque es una zona residencial. Uno esperaría un gradiente, es decir, que esto fuese en círculos cada vez más claro, pero acá hay un corte. Y eso, y lo voy a dejar ahí porque eso va a hablar de Rocío después, cómo fue todo el proceso y demás en su tesis, eso tiene que ver, y lo voy a dejar ahí en serio, con que aquí está el Parque Industrial Flandria, ¿sí? Y eso ya creo que les dice un poquito sobre los resultados y sobre qué y por qué puede estar pasando esto. Lo interesante es que, y eso es media culpa, yo soy rodriguense hasta los 20 y pico, 27, y estoy hace 4 o 5 años en Luján, ni recordaba, fíjense qué buen director soy, que estaba el parque industrial ahí. Nuestro modelo nos dijo que había algo raro ahí, y al revisar estaba el parque industrial, ¿sí? Así que obtuvimos, gracias al trabajo de Rocío, el primer mapa de calidad del aire de Luján utilizando líquido, ¿sí? Así que un aplauso para el trabajo de Rocío. Bueno, el tercer punto, no sé, Javier, cuánto voy, no me quiero pasar demasiado para acelerar. Tal vez Javier no está. No está Javier. Bueno, voy a tratar de seguir. La última me Tony, dicen... 46. ¿Y hasta qué hora tenía? Creo que dijo 50 minutos. Jonathan, tranquilo, seguí trabajando tranquilo, no hay ningún problema. Ok, sigo. Bueno, gracias Rocío también. Con respecto al tema, al tercer punto, sí, que era del cual quería hablar, tiene que ver con la dispersión. Es otra cosa que estamos analizando en el grupo, ¿sí? Que es, o cómo tener muchísima paciencia. Van a entender por qué tener muchísima paciencia. La dispersión de los líquenes es un cantar, es un tema muy interesante, pero un poquito tedioso. Esto que están viendo acá es Santoria phalax, es una especie de líquen también de coloración amarillenta foliosa, pero esto que está acá, esto está en 2 milímetros. O sea, son talos que tienen un desarrollo muy reciente, ¿sí? La dispersión de los líquenes tiene diferentes fases, que diferentes autores lo clasifican de diferentes maneras. Yo en particular quiero mencionar 4 partes, ¿sí? En primer lugar, para que haya dispersión de líquenes tiene que haber disponibilidad de propágulos, es decir, isidios, oredias, cosporas. No se compliquen, básicamente estructuras que permitan que
que se reproduzcan los líquenes y que sobre todo se dispersen, vayan para diferentes lugares. Obviamente tiene que haber un agente de dispersión, por ejemplo el viento. La segunda parte es que es un sustrato, es decir, que las esporas, en este caso, caigan en un sitio que sea indicado. Muchos líquenes solo crecen en roca, muchos líquenes solo crecen en madera, y si no caen en ese sustrato, no se van a desarrollar. La tercera parte, y la más complicada de todas, me río porque me acuerdo lo que voy a decir después, es el establecimiento. Es decir, que una vez que están en ese sitio, en ese sustrato, y ya han llegado, que se cumplan las condiciones para que se desarrollen los talos y se fijen. Y luego que están fijados, se desarrolla la comunidad y crecen los talos, etc. Pero la parte de establecimiento es terrible. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue generar, que esto fue presentado en un congreso, el trabajo anterior también fue presentado en un congreso, en este caso esto fue presentado en el Congreso de Agroecología, que reciente, creo que es el tercer Congreso de Agroecología o el segundo, no sé si estará Yelén por ahí, pero bueno, ella dio justamente este proyecto en las jornadas. Pero bueno, en el 2018, básicamente lo que hicimos fue pensar en hacer algún tipo de estudio de dispersión o colonización en el campo experimental de la UNLU. Justo, que hoy estábamos hablando mucho del campo experimental en las sesiones del Consejo Superior, justo dijimos, bueno, vamos a usarlo. Y lo que hicimos fue generar una gran transecta imaginaria, que es el camino interno de la Universidad Nacional de Luján, dentro del campo experimental, que tiene 2,62 a 3 kilómetros aproximadamente. Lo que hicimos fue poner cada 60 metros, aproximadamente cada 60 metros, placas de madera, que era el sustrato, en postes de madera. Los postes de madera, otra vez, si van por cualquier campo, y sobre todo en la universidad, van a ver que también generalmente están colonizados por líquenes, ¿sí? Y la idea era ver cuánto tiempo tardaban en colonizar, qué especie colonizaban y demás, explorar un poco esa idea. ¿Y por qué el título de este punto, esto de tener paciencia? Bueno, la idea era ver de vez en cuando si crecían talos. A la semana no había nada. Dijimos, bueno, vamos a hacerlo cada 15 días. Hicimos varios 15 días, tampoco. Una vez por mes, tampoco. Cada 6 meses y no aparecía nada. Entonces fue un poco frustrante, casi pensamos en dejar el experimento. Luego vino la pandemia y ya el último año, 2020, 2019, creo que fue, ahí entre 2019 y 2020 no pudimos ir mucho tiempo, ¿sí? Pero milagrosamente, en este año 2021, justamente esta madera, porque guardé la foto porque fue un momento muy, muy importante, vimos esta madera y no sé si ustedes notan algo, yo sé que no me pueden responder porque esto no es una clase, pero me gusta, es lo que hago en las clases de ecología e instrumentación. No sé si ustedes llegan a ver algo acá, pero sí, yo sí lo vi en ese momento y me alegré mucho. Todos esos puntos, esas estructuras que están viendo, son talos de líquenes que están creciendo sobre las maderas, ¿sí? O sea, después de 3 años, 2018, 2021, empezaron a aparecer los talos. Es decir, en ese intervalo de 9 a 6 meses que no observamos las maderas, los talos empezaron a crecer, ¿sí? El crecimiento generalmente no es tan lento como la gente piensa. Piensen que estos son, menos de 1 centímetro, son milímetros, o sea que sobre todo en los talos jóvenes es más rápido el crecimiento, así que era esperable. El tema era cuándo, el tema es que se dé el establecimiento, que era esta etapa que yo les mencionaba. Pero no solo vimos en esto, sino que vimos en casi todas las maderas. Fíjense que encontramos talitos en casi todas, talitos, son los cuerpos del líquen, perdón, me sale la ternura sobre estos talos tan pequeños, que generalmente tenían milímetros. Este talo, por ejemplo, tiene aproximadamente 2 milímetros, y esta especie llega a tener 3, 4, 5 milímetros. Generalmente lo amarillo era Santoria falax y el resto es otras especies X, ¿no? Que no vale la pena ahora mencionar. Si nosotros pensamos que en la universidad, en este camino, hay un tambo, en una zona particular, y llevamos el camino a un eje horizontal, siempre con el recorrido que ya saben del camino, y sabiendo que hay un tambo, y contamos el número de talos por cuadradito, lo que encontramos fue esto. No sé si a ustedes les llama la atención, pero lo que pasaba es que cuando nos acercábamos al tambo, el número de talos pasaba de 3 o 4 ninguno, o sea, el número de líquenitos en cada cuadrado, a 120. Era una locura. O sea, el tambo, evidentemente, tenía una influencia sobre sobre establecimiento y colonización, ¿sí? Y bueno, esto que está acá, estos 120 líquenes sobre una tableta, lo asociamos a la presencia de la urbanización de la Zika, si no me equivoco, ¿sí? Que vienen a otras condiciones diferentes, eran otras especies las que estaban sobre los talitos. Ahora bien, resultó ser que el pH de las tablas, ¿sí? Coincidía perfectamente, o coincidía aproximadamente, esto es una exageración para la presentación,
coincidía con el establecimiento. O sea, mientras más cerca del tambo, más establecimiento, y mientras más cerca del tambo, mayor pH, se hacía más básico, o sea, valores de 8, de valores de 7, una cosa así. Por otro lado, también hicimos un muestreo de diversidad e intensidad lumínica, y estadísticamente hablando, ¿sí? Ojo, no había diferencias, ¿sí? Sí, a ver, en cada sitio sí había diferencias puntuales, pero si hacíamos comparaciones entre diferentes sitios que muestreamos, no había diferencias significativas. Entonces, lo que llegamos a pensar es que el tambo, el pH del sustrato, tiene un efecto sobre el establecimiento, pero no sobre la comunidad madura. Piensen en eso. O sea, a lo largo de todo el camino, la comunidad de líquenes en los postes no era significativamente diferente. Pero la colonización sí. Hay algo que pasa en el medio que no conocemos, que hace que la comunidad que coloniza sea diferente a la que se establece. Y eso es algo que seguramente vamos a investigar a posteriori. Y el último punto, y que todos generalmente se les gusta más que el resto de las cosas, es el tema de microplásticos, o por lo menos es lo que está más de moda y llama la atención. Este es un proyecto que está asociado mucho a la tesis de Mayra Goyo, ¿sí? Es reciente, pero tenemos algunas cositas para contar. De hecho, estoy participando del CEPIA, así que son unas jornadas que están relacionadas a microplásticos y incorpora y une a todos los que estamos trabajando con microplásticos en general. Y que se están desarrollando ahora justamente, estamos poniendo a punto las metodologías para poder trabajar. La verdad que las jornadas están muy buenas y las recomiendo, que todavía están en YouTube. Si buscan Sepia las van a encontrar. Y el subtítulo es ¿Cómo ignorar algo importante? ¿Sí? Ahora ven la historia. Aproximadamente en el año 2018, esto es un trabajo que también está presentado en una jornada y está en evaluación para un paper, descubrimos, en realidad, en un principio, en uno de los laboratorios, justamente el laboratorio de Pepón, en uno de las medias sombras del laboratorio, encontramos líquenes en las medias sombras. Luego hice un muestreo en otros sitios, ¿sí? En bastantes sitios, incluida mi casa, que es la C, y encontramos que en casi todas las medias sombras había líquenes. O sea, lo que iba a decir es que, ¿qué tiene que ver con el subtítulo esto de ignorar cosas importantes? Bueno, el 11 de diciembre de 2019 había una imagen, una foto, ¿sí? Que ignoré, que tiene que ver con un corte de líquenes de las medias sombras, estos líquenes que crecían en las medias sombras, y vimos estas manchas azules, ¿sí? Que me recuerdo varias personas que me decían, puede ser microplástico, y yo, es pintura, pero en realidad sí eran microplásticos. Y justo coincidió con un trabajo del doctor Stefano Lupi de la Universidad de Siena, con el cual hoy trabajamos y tenemos un proyecto conjunto, que demostró que los líquenes, en el año 2020-2021, fue la primera vez que se pudo demostrar que los líquenes acumulaban microplásticos, ¿sí? Los líquenes acumulan microplásticos. Y mientras más cerca, en el trabajo de Lupi, estaban los líquenes de un basural, por ejemplo, mayor cantidad de microplásticos tenían, ¿sí? Y a partir de eso creamos un proyecto, que es el que vemos en pantalla, a través de la disposición de la universidad, que se llama Acumulación de microplásticos en líquenes como indicador de intensidad de urbanización. Y ese proyecto, spoilers, si está Mayra escuchando por ahí, no voy a contar demasiado, se transformó en la tesis de licenciatura de Mayra Goyo, otra estudiante. Y el título fue exactamente el mismo, Acumulación de microplásticos en líquenes como indicador de urbanización. Nuestra idea fue extraer, de hecho lo hicimos, microplásticos de líquenes de diferentes zonas de Luján asociadas a diferentes niveles de urbanización, ¿sí? Los microplásticos en general, esto tiene 100 micras, más o menos de tamaño, se ven de esta manera. Esto es una fibra de microplásticos, hay fragmentos, hay diferentes formas, pero en general no es tan fácil verlo, ¿sí? Y yo les digo a ustedes, hay que ver si me creen, que acá hay una fibra de microplástico, tal vez no me crean, pero hay un método muy divertido, y por eso lo traigo a colación, que es el UV. Perdón, ahí está. Ahí va. Ahora van a ver magia, ¿sí? Profe, ya me tengo que ¿Sí? ir. Y ahora ven que hay fibras microplásticas que no veíamos, que con UV sí se ven. En general los microplásticos, no Profe, ya me todos, pero tengo que ir. muchos microplásticos son fluorescentes al UV, ¿sí? Entonces es un método para ver los microplásticos que son transparentes y son difíciles de ver, ¿sí? Siguiendo con un poquito de spoilers, y esto no sé si lo veo Mayra, pero estos son fotos de, no todos, pero muchos de los filtros que tienen en este caso microplásticos. Nosotros trajimos los microplásticos de los líquenes y los filtramos, ¿sí? Cada uno de estos filtros iluminados por UV son algunos, no todos, creo que son la mitad, de los filtros que estamos analizando. En este momento estamos analizando con Mayra qué cantidad de microplásticos hay en cada filtro, y esos filtros están asociados a diferentes sitios de Luján, ¿sí?
Y para hacer un poquito de adelanto de spoiler, simplemente comentar, porque todavía tenemos que terminar de analizar los datos, sí vimos que hay diferencias, o por lo menos en primera instancia, de presencia de microplásticos o el número de microplásticos entre zonas residenciales, urbanas y rurales de Luján, ¿sí? Lo que están viendo es Residencial 1, que le llamamos así con Mayra. Básicamente dice Jonathan porque es mi casa. Escogimos varios sitios de muestreo y uno de esos sitios es mi casa y pusimos unas bolsas y como verán, hay, por lo menos con uno de los métodos, porque recuerden que los microplásticos no siempre son fluorescentes, vemos diferentes fragmentos de microplásticos fluorescentes. Pero otra cosa que es muy interesante del trabajo, del gran trabajo que está haciendo Mayra, es que hay sitios, que en este caso se llama rural, pero no es tan rural, este sitio en particular está casi dentro de lo que es el arboretum de la universidad. Recuerdan, el arboretum de la universidad es una zona protegida forestal que está alejada del resto de la matriz agropecuaria del campo experimental. E incluso en los líquenes alejados de toda la actividad, o por lo menos bastante alejados de toda la actividad humana, encontramos partículas de microplástico dentro de los líquenes. Fíjense el nivel de presencia de microplásticos en el ambiente. Para ir finalizando este tema y luego ir a unos comentarios finales, como nosotros queríamos tener un valor de referencia de microplásticos, aparte del trabajo de Lupi, que trabajó en el basural, es decir, queríamos saber qué cantidad de microplásticos es mucho, ¿sí? Entonces dijimos, vamos a explorar los líquenes del basural. Por suerte me acompañó no solo el subdirector de gestión de residuos sólidos, sino también el doctor Sebastián Kravitz, que la verdad que me prestó el transporte y me llevó hasta el basural. Y lo que hicimos fue relevar algunas especies, en particular generalmente eran crustosas, en este caso Espertusaria, que no se ven los apotecios porque están dentro del líquen, que uno esperaría, por lo que les dije antes, que los líquenes que son crustosos estén justamente en sitios contaminados, esto generalmente quemaban y demás. Piensen que esta zona está en proceso de reconversión por la municipalidad y la Dirección de Gestión Ambiental. Así que queríamos ver qué pasa antes y después, ¿no?, de la conversión. Y lo que a mí me maravilló, que van a entender por qué amo tanto esta especie, que encontramos a Candelaria con color. Ese señor, Calvo, que está ahí, soy yo, que me metí dentro de lo que es un relleno sanitario, y entre toda esa basura y demás encontramos a Candelaria con color, ¿sí? O sea, es el Superman de los líquenes, por lo menos en Luján. ¿Esto va a terminar acá? No. Rocío García, si va todo bien, en su tesis de doctoral, y de hecho vamos a empezar el proyecto ya, va a estudiar la influencia de los líquenes, la influencia de microplásticos sobre los líquenes. Mayra va a estudiar la influencia de los microplásticos sobre la dispersión, y también vamos a ver los mecanismos de acumulación, eso con la codirección, de hecho, de Stefano Lupi. Y ahora más que nunca que salió el subsidio, y si la beca le sale a Yelena Nistal también, vamos a estudiar los líquenes y microplásticos, pero dentro de la dinámica de un agroecosistema. ¿Qué sigue? Bueno, para ir finalizando, vamos a seguir estudiando microplásticos, seguro, hay mucho para hacer. Tenemos un proyecto secundario que tiene que ver con el disturbio intermedio, la influencia de factores más allá de la contaminación sobre la distribución de los líquenes. Estamos haciendo mucha vinculación, tenemos vinculación ahora con un grupo de Córdoba, con un grupo de Bahía Blanca, con el grupo de la Universidad de Siena. Vamos a sacar un libro dentro de poco, el nuevo llamado Edunlu, que va a mostrarles a todos los líquenes que hemos podido identificar. Y finalmente hacemos mucha docencia en ese sentido. Por ejemplo, yo, todos los proyectos que ustedes han visto de alguna manera los he introducido dentro de las materias que dicto. Y nada, para finalizar y ya terminar este caos que fue esta presentación, decirles gracias a todos por tomarse el tiempo de esperar, sobre todo después de todo lo que pasó, y les regalo ahí una espora muliforme de un líquen crustoso que se llama Graphis. Y terminé, ya no les molesto más. Excelente, Jonathan. Jonathan, muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad que sí que fue excelente la presentación. Como lo dijiste vos, tuvimos inconvenientes del arranque, pero la verdad que no sé qué le habrá parecido al resto de los compañeros, al grupo de trabajo, pero fue clarísimo, incluso para los que nos conocemos en el tema, para adentrarnos en el mismo, para interesarnos, para entender más. Así que desde mi lado, desde el departamento, felicitarte, agradecerte por el tiempo, y bueno, dejarle el espacio a las preguntas, dejarle el espacio si te parece, a la reflexión por parte, o agregar algo por parte del equipo de trabajo, para que vos puedas ampliar, para que vos puedas darle la palabra a alguno de los compañeros. Así que les dejo, ya la tenemos a Beatriz, que... Me da miedo, Beatriz, ojo.
Antes de las preguntas y demás, quería decir eso, ¿no? Básicamente que, como habrán visto, o sea, yo dirijo el grupo, pero hablé del resto de las personas y sin el laburo nada, de Mayra, de Sebastián, de Rocío, de Piguín, que nos ayudó muchísimo en la parte de laboratorio, de Mario, o sea, de María Eugenia García, que la verdad que nos ha ayudado mucho en las consultas, también me está ayudando mucho a hacer un paper y demás. Si ninguno está ahí, seguramente olvidé de alguien, no podría haber hecho nada de esto, no podríamos haber hecho nada de esto, yo simplemente estoy acá poniendo la cara, pero ellos trabajando un montón. Ahora sí, preguntas, lo que quieran. Beatriz. Sí, yo tres cosas. Empezando por lo último que explicaste de los microplásticos, aunque sé que es un tema que va a desarrollar en su tesis Mayra, mi pregunta es cómo llegan adentro del líquen los microplásticos. Así en general, si podés decir algo de eso. Si es a medida que van creciendo, que van quedando englobados, ¿cómo llega al interior el plástico? A ver, primero, muy buena pregunta, es algo que justamente por eso armamos la tesis de Mayra. Y primero, en líquenes no hay nada hecho, no se sabe exactamente cómo ingresan, por eso lo incluimos dentro de la tesis de Mayra. Sospechas de cómo ingresa, sí hay. A ver, todo depende también de qué tamaño tengan los microplásticos, ¿sí? Sí hay trabajos hechos en otros tipos de organismos, hay en macrófitas, hay en endobriófitas, hay trabajos hechos en acumulación de microplásticos. Nuestras sospechas es, primero que depende del tamaño de microplásticos, ¿sí? Y eso depende mucho de las condiciones ambientales. Y después, casi seguro que por lo menos de nuestra hipótesis, ingresa a través de los espacios libres en el talo, ¿sí? Si son microplásticos cercanos más a nanoplásticos, viste que el límite es una micra, por debajo son nano, por encima son microplásticos. Suponemos, por ejemplo, que a través de estructuras reproductivas, por ejemplo, no me sale el nombre, pero son los sorarios, pero que son alargados. A ver, chicas, no sé si se acuerdan, no me ayuda a pensar, pero bueno, a través de estructuras reproductivas y que forman cortes en la corteza superior, eso seguro. Ahora, pero algo que vi en el laburo de Mayra últimamente, que mandó unas fotos muy bonitas, que no presenté acá, es que probablemente lo que pase es que fibras relativamente grandes, microplásticos, estamos hablando de centímetros, se incorporen a los talos, pero de manera casi mecánica, ¿sí? Se incorporen a través del crecimiento. De hecho, nosotros para poder determinar los microplásticos dentro del talo, lavamos la superficie antes, ¿sí? La lavamos varias veces para sacar todo lo que está de afuera y solo quedarnos con la acumulación. Y en ese lavado, en esa visualización del talo por fuera, siempre hay fibras que están atrapadas, o sea que tenés que sacar, que el talo creció alrededor o atrapó. Entonces suponemos que en realidad el proceso debe comenzar ahí, ¿no? O sea, seguramente las partículas, las fibras sobre todo, se atrapan y se van degradando con el tiempo, mecánicamente, y viste que los plásticos, en realidad los microplásticos se generan también por influencia de la radiación solar, o sea, son muy sensibles. Hay plásticos que no, pero en general no tienen esa protección y se van degradando con relativa velocidad. Entonces se van incorporando ahí sí por las entradas físicas del talo. Pero bueno, son todas hipótesis, ¿no? que estamos barajando. Claro. Está bien. Y otra cosa es si las mediciones en los líquenes que hicieron sobre toda la ciudad de Luján, la parte rural, cuando vos los clasificaste según si son acidófilos, neutrófilos, etcétera, si hiciste las mediciones o hicieron las mediciones del sustrato o del aire para determinar esa característica, o simplemente porque se sabe, no sé, que el Lecanora vive en sustratos ácidos, o efectivamente hicieron las mediciones de esas características. No sé si quieres responder esa pregunta, Rocío, o sigo yo, como quieras, Rocío. Sí. No pudimos hacer mediciones por más que nada nos agarró la pandemia y la cuarentena. La idea era hacer mediciones, pero bueno, justo pasó esto. Así que todo lo sacamos por bibliografía. Ajá. Toda la Sí, información básicamente hay especies, de trabajo. por ejemplo, Candelaria con color, se sabe que es una especie eutrófica, ¿sí? O sea que es súper afín Sí. a sustratos. Después sí, a ver, algo que no aclaré en la figura, que también lo sabe Rocío,
es que vieron que yo ponía porcentajes, que en promedio van a encontrar en cada árbol, así de manera simplificada, 57% de acidófilos, no me acuerdo ahora los porcentajes, 48% de eutrófos y demás, ¿no? Pero en general las especies tienden a tener más un amplio espectro de, ¿sí? Por ejemplo, hay especies que son mesótrofas y eutrófas, ¿sí? Hay especies que son basidófilas y, no sé, neutrófilas, ¿sí? Puede ir variando, pero en general se sabe, o sea, está bastante bien documentado la, digamos, tolerancia de los líquenes. No de todos, sí, de hecho cuando ves la tabla que tenemos de especies y clasificación según cada una de estas variables, no para todas las especies, pero un gran porcentaje de especies sí las tenemos clasificadas y nos dio este resultado. Pero como bien decía Rocío, nos agarró la pandemia, de hecho teníamos ahí para comprar ahora no me sale hay un aparato que te mide el material particulado, la idea de la acidez y más, pero bueno, hay mucho laburo en la tesis de Rocío que se hizo, o sea, el muestreo de los líquenes y la obtención de muestras y la clasificación y demás sí se hizo, obviamente, pues obtuvimos las muestras antes de la pandemia, pero muchas cosas después tuvimos que recurrir a bibliografía, pero bueno, eso no quiere decir que no se pueda hacer a posteriori, ¿no? Bueno, y para terminar, solo decirte, no sé si lo habrás hecho, veo que estás con las redes, mucho con las redes y la divulgación de las especies de Luján en las redes, pero no sé si lo hiciste y si no es una sugerencia que lo hagas. La divulgación a nivel un poco más formal, tal vez, por intermedio de la universidad, de las especies que crecen y que la gente puede encontrar. Viste, así como hicimos los libros de hongos o otras guías sencillas, por ahí podés hacer algo de ese estilo, pero a través de la universidad, ¿no? Más académico también, por ahí. De divulgación, sí, a ver, ¿no? Ahí nosotros, con algún proyecto de extensión. De extensión, No sé si sí, la idea es... si no es una... primero, viste que, lamentablemente, la segunda parte de la presentación estaba bastante nervioso por lo que estaba pasando, entonces tal vez hay cositas que no dije, o claro, y bien, culpa mía, obviamente. Pero bueno, la idea en el círculo de extensión es que, viste que está está el llamado de Dunlu para los libros que cierra en marzo de 2022, Sí. y ahí estamos armando un libro justamente bueno. con todas las especies de líquenes que hemos Ya encontrado bien está. clasificadas y demás. Y después, por ejemplo, Claro. también presentamos un flyer hace poquito, que lo colgamos, que estuvo en la página, donde mostramos las especies más comunes y qué sé yo. Pero bueno, el trabajo de difusión con respecto a las especies que vos estás mencionando, que está muy bien. Sí, ya está, está en marcha. Está en marcha, está en marcha. Genial, gracias. Te tenía miedo. Pensé que me ibas a matar, Beatriz. Pero no. ¿Quién? Yo, ¿por qué? Yo pensé que venían preguntas súper técnicas. Sí, sí. Sebastián. Perdón por la cámara, pero no estoy con el celular, entonces se me cae. Bueno. No, más allá de que pertenezco al grupo de investigación, hacer algunas preguntas a Jonathan, ¿se puede? Cuidado, Sebastián, mirá que te conozco. No te voy a... No, por favor. Además estuvo excelente, pero más allá de los inconvenientes me parece que estuvo muy bueno. No, así, dos curiosidades nada más. Vos dijiste lo de que encontraron en la zona urbana líquenes asociados a contaminación urbana y en las zonas rurales lo opuesto, digamos, ¿no? Pero yo me preguntaba, en el total de todo lo que han visto hasta ahora, ¿encontraron más cantidad de líquenes en las zonas rurales que en las zonas urbanas independientemente? No sé si se lo han preguntado, digamos, ¿no? Más cantidad de especies. ¿Cómo? Sí, a ver, no sé si Rocío quiere responder eso, si no yo tengo algo para responder. Como quieras. Que participen. Como quieras, sí, que te responde primero Rocío y después te respondo yo, ¿qué te parece? Bueno, va, la respuesta corta. Sí, encontramos una mayor riqueza en la zona intermedia, o sea, en lo que sería Villa Flandria, sería la zona residencial. No tanto en el casco urbano y no tanto en la zona agropecuaria extensiva. Está bien. Y eso va de la mano, Sebastián. Ahí voy. Tiene que ver mucho con el otro proyecto que tenemos, que es más a escala geográfica, pero se relaciona mucho, que es el tema del estudio intermedio. Seguro acá los que cursaron ecología lo
lo habrán escuchado, pero para los que no, en teoría, si uno mira diferentes lugares, ¿no? Y ve la intensidad del disturbio o la frecuencia de un disturbio, ¿sí? Sea contaminación, sea incendios, etc., en general hay poca diversidad y riqueza en sitios con poca perturbación, y hay poca diversidad y riqueza también en sitios con mucha perturbación. Generalmente en los estadios intermedios, donde no hay mucha ni poca, hay mucha riqueza y diversidad, ¿sí? Eso porque, bueno, se supone que se liberan nichos, ¿no? O sea, como siempre hay una perturbación, siempre hay especies que se van yendo y otras que van llegando, y bueno, se va aumentando el N con respecto a las especies, la riqueza, ¿no? Entonces creemos que puede pasar eso, puede estar pasando esto, ¿no? Que justo en la zona residencial del Pueblo Nuevo, las condiciones son intermedias, entonces permite que haya un mayor número de especies. Y había otra pregunta, no sé. Sí, para que me la anoté. Bueno, no, pero tenía que ver justamente con lo que me dijiste, si era mayor en Flandria que en el centro de Luján. Pero ya me la contestaron. Recomiendo, o sea, yo sé que parece que estoy chupando las medias a la tesis de Rocío, pero es verdad, cuando vean el resultado, las especies, el porqué, los gráficos y demás, van a estar como nosotros diciendo, oh, claro, cómo no nos dimos cuenta antes, pero bueno, nada, eso. Quizás puede ser un futuro webinar también, ¿no? Que Rocío pueda presentar Probablemente, su trabajo y poder Las maderitas estarán, supongo que las dejarán por un tiempito, ¿no? Las maderitas para la colonización. A las maderitas estuvieron 3 años y las sacamos para poder contabilizarlo. Dejé algunas maderitas, porque si no, no podía contabilizarlos. El tema que tenía que llevarlo bajo lupa y verlo y contabilizarlo, hacer reacciones para ver qué especie era y demás. De hecho, mira, es el mismo comentario. Yo ahora estoy con un grupo de Córdoba haciendo algunas cositas, y el mismo comentario me dijeron, ¿y dejaste las tablitas más tiempo? Y dije, no, pero ¿cómo iba a ver? Me hace sentir mal de haber sacado. Pero bueno, algunas sí dejé de testigos, sí, eso nunca lo dije, pero sí, creo que no se lo dije a nadie de los que están acá, pero sí dejé algunas de testigos, porque me interesaba ver ¿Dónde cómo funcionaba. están? ¿Dónde están? A ver, ¿dónde están? Hay una seguro que la va a encontrar fácil, que está, ¿viste el camino de la UNLU yendo para las ardillas? Justo cuando dobla la tranquera, al costado. Sí. Ahí está. Ahí se ve, está ahí para... Mejor no divulgar. No pasa nada. Es cierto, mire, eso es una historia aparte que no quiero aburrirlos demasiado, pero nosotros teníamos un proyectito que Sebastián sabe, Rocío sabe, creo que a Maya también le conté, que la idea era ver lo mismo de colonización, pero en las medias sombras. Hicimos unos cubos muy lindos de madera, sin las caras, y pusimos medias sombras en cada cara. Y eso lo pusimos en varios sitios. No sé cuándo fue Rocío, pero al año, menos de un año, un montón de los cuadrados nos habían robado, sobre todo los que estaban en los límites de la universidad. Bueno, nada, eso se frustró y no se pudo seguir, pero justamente tiene que ver con lo que decías vos, Beatriz, ¿no? Que a veces no está bueno difundir porque la gente va y quiere ver y a veces se lleva, ¿no? Y nos arruina un proyecto de años. Claro. No sé si hay otra pregunta, comentario, sugerencia. Sin miedo, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, simplemente decir que siempre están abiertas las puertas para cualquiera que quiera colaborar, eso seguro, hay muchísimas cosas para hacer. A mí en líquenes me entrenó una gran liquenóloga que falleció hace unos años, que es Vilma Rosato. Ella me enseñó identificación y demás de la plata, y ella me dijo algo que es muy cierto, que en líquenes, el estudio de líquenes hoy en la Argentina hay muy poca gente. Cada vez hay más, pero falta muchísima gente, así que todo el que esté interesado y quiera aprender, bienvenido sea. Y ahora sí, Javier, no molesto más. No, para qué. Pero bueno, agradecerte a vos, agradecerte a todo el grupo, en realidad, por todo el trabajo que están haciendo, porque es como decías vos, los grandes proyectos, bueno, por lo menos mi forma de pensar, nunca se consiguen solos, ¿verdad? Me parece que cada uno siempre aporta lo suyo para que realmente un proyecto pueda llegar a buen puerto y pueda realmente ser valorado. Así que felicitaciones para vos, Jonathan, agradecerte nuevamente por el tiempo, agradecerle y felicitar también a todo el grupo de trabajo, los que están presentes acá, que también es una alegría encontrarlos, y a los que no están presentes acá, pero que forman parte del proyecto, que seguramente van a seguir haciendo cosas en un futuro para beneficio de ustedes, de la comunidad y de la universidad. Así que muchísimas gracias para todos.